leído algo o escuchado algo sobre el ChatGPT, que es una inteligencia artificial capaz de recoger información, sintetizarla y expresarla por escrito de un modo humano. Puede mantener una conversación fluida, puede resolver problemas matemáticos, lingüísticos, jurídicos, entiende el sentido del humor, elabora textos originales. Hay que decir que si uno se pone a usarlo, no puede parar. Sí. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero cualquier pregunta que le hagas te la responde. Cualquier cosa que le pides, es como tener un redactor a tu derecha, ¿no? Y le dices, escríbeme un texto de 4 párrafos sobre algo, y te lo escribe. Y más aún, si no te gusta, le dices, pruébalo otra vez. Sí. Y si no te gusta, le dices, pruébalo otra vez. O hazlo con más humor, y lo hace con más humor. Sí. Pero no todo, ¿eh? Yo estuve jugando también y daban respuestas sorprendentes, pero estaba allí, era el viernes que me puse y tenía que ir a cenar y dije, a ver, mejor relación precio de restaurante en Argüelles, Madrid, y me dijo que no tenía datos de Es que para eso está Google. Ya. Pero no, sí, fuera de eso, es alucinante, ¿eh? Yo había probado hace 3 años o 2-3 años el GPT-3, que es como el antecesor de esto, y en las respuestas empezaba bien, pero siempre había alguna frase que dices, uy, ¿esto qué es? Y te daba sensación de aquí, esto falla, esto no. Pero las respuestas que te da, y a preguntas complejas, no estás preguntando, ¿cuál fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? No, esa no, es decir, preguntas así un poco sofisticadas. Yo le he apretado las tuercas un poco y le he preguntado, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y me dan la respuesta que hubiera dado un humano. O sea, la respuesta a esa pregunta no la tiene nadie, obviamente. Pero me ha dicho lo que me hubiera dicho un humano, que es darme media Verónica, orientarme hacia otro lado y acabarme colando una respuesta a otra pregunta que no es la que yo le había hecho. Curiosamente, Siri, o Google en mi caso, le hice esta misma pregunta y respondió con más datos que esa pregunta ya la había hecho Leibniz y que luego en el siglo no sé cuánto, eso lo ha matizado, me dio esa información. El GPT no me ha dado nada, no conocía eso, pero supuesto que no, dando por hecho que no lo conocía, la respuesta que me da es muy humana, es muy real. Me imagino como a un señorín ahí, semiculto, un poco pesado, pero con una educación que no comete anacolutos, que habla con toda compasión. Y ese es el homúnculo que me imagino dentro del aparato. De hecho, después de jugar con ello, digamos que guionistas de este programa han visto peligrar su trabajo. Porque tú no puedes decir al chat GPT, escríbeme 4 preguntas para tal invitado. Y te escribe 4 preguntas, no hace falta que le digas ni quién es el invitado, lógicamente. 4 preguntas y las 4 muy bien formuladas. Sí. En fin. Oye, saludamos o sumamos a la charla a Gustavo Entrala. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Javier, buenos días. Y desde Radio Barcelona, no desde Nueva York, a Gemma Galdón. ¿Cómo estás, Gemma? Buenos días. Hola, buenos días. Gustavo es experto en tecnología y ha asesorado a decenas de marcas, gobiernos, organizaciones y papas a diseñar estrategias digitales. Gemma Galdón es experta en ética tecnológica y creadora de la Fundación Éticas, que se dedica a auditar algoritmos. ¿Vosotros estáis tan eufóricos como otros expertos con este salto de la inteligencia artificial o sois más prudentes? A ver. Adelante. Adelante, Gemma. Que hable ChatGPT primero. No, yo eufórica no es la palabra. Yo no salgo de mi asombramiento de la capacidad que tenemos para maravillarnos con avances de sistemas técnicos que eran bastante previsibles. Es decir, si ya hemos visto con temas artísticos, con pinturas, con dibujos, como el entrenamiento de una inteligencia artificial con un set enorme de arte puede llevar a que la inteligencia artificial derive otro arte, pues evidentemente si entrenamos a un sistema con el conocimiento escrito de toda la humanidad, va a generar lo que hace ChatGPT. Lo que pasa es que yo creo que nos olvidamos primero de los que estamos utilizando ChatGPT, y me encuentro entre ellos y ellas,
estamos en un ensayo clínico global, o sea, estamos entrenando al sistema y dándoles a sus ingenieros pistas de cuáles son los problemas que tiene. O sea, somos parte de como del programa. Están utilizando, vale. Nos están utilizando totalmente y está bien. Esto es algo común, ¿no, Gemma, en el desarrollo de programas? Es muy común, una externalización del trabajo, del trabajo manual duro, y ahora esto realmente cómo funciona, y gratuitamente. Trabajo gratis. Pero además no deja de asombrarme la capacidad que tenemos de atribuirle capacidades a los sistemas técnicos que realmente no tienen. Es decir, al final lo que hace ChatGPT es procesar datos y ponerlos de una forma más elaborada de como lo hace Google. Pero Google, por ejemplo, no elabora contenidos por un tema de responsabilidad. ¿Quién es responsable si te doy una mala respuesta? Google lo que hace es, para cubrirse las espaldas, cuando tú le preguntas pues cualquier cosa, Hitler era bueno o malo, lo que te dice es, según esta fuente, y tú te vas a la fuente te dice Hitler era bueno o malo, porque Google no quiere meterse en temas de responsabilidad. Lo que no ha solucionado aún OpenAI es quién es responsable de los malos textos o de las malas opiniones que acabe generando esta inteligencia artificial. Con lo cual yo no estoy eufórica, sino asombrada. Yo estoy bastante ilusionado, la verdad, porque en esto de la inteligencia artificial, pequeños grados de mejora suponen una amplitud muy grande de usos. O sea, en el sentido, por ejemplo, de que ahora ChatGPT, la nueva versión del GPT-3, sí que tiene una comprensión al 100% de la pregunta que le estás haciendo. Y eso a mí me parece que cambia completamente la orientación de los asistentes virtuales, que todos tenemos la experiencia de hablar con Alexa o de hablar con OK Google, y que en un momento dado la conversación se corta porque ella no tiene nada que decir. O, por ejemplo, otro factor también que es propio de los asistentes virtuales es que las preguntas sucesivas que le haces no las relaciona bien, y este sistema sí que me parece que mejora mucho. Entonces yo lo veo como un instrumento creativo muy interesante y como un prompt, ¿no?, que dicen los americanos. O sea, como, oye, dame 5 ideas para una conferencia que tengo que dar mañana sobre tal tema, ¿no? O escríbeme el comienzo de una novela. Y el otro día hacía yo una prueba, que era, escríbeme un relato corto sobre una emisora de radio que está emitiendo en directo y entran unos zombies. Y vemos qué pasa. Bueno, pues la historia era alucinante, o sea, con lo cual yo creo que es una herramienta muy buena, y me parece que presenta dos problemas todavía. Una, que tiene errores, ¿vale? O sea que, por ejemplo, pues el otro día una guionista del programa le preguntaba cómo habían usado los papas Twitter, y decía que desde el primer tuitero que tuvo el Vaticano, que fue Juan Pablo II, ¿sabes? Y decía, Juan Pablo II murió en 2005, ¿sabes? O sea que no puede haber usado Twitter. O sea, todavía tiene errores de datos, o sea, de información factual. Y luego el segundo problema lo mencionaba antes Gemma, y es la atribución de las fuentes. O sea, que es que no sabemos de qué fuentes se está alimentando, y por tanto puede haber autores, puede haber creadores, puede haber artistas, puede haber escritores que dicen, oye, es que esto está tirando de mi estilo, o esto está tirando de una frase que dije yo en una conferencia en Salamanca hace 4 años, ¿sabes? O sea, que, en fin, o sea, es una demo. Para mí es una demo de algo que puede ser muy interesante, y ahora vamos a empezar a ver un montón de startups en todo el mundo que empiezan a capitalizar esta tecnología. Sí, claro, tú cuando te llama un robot por teléfono, digamos, enseguida lo pillas, que es un robot, ¿no? Pero sí, cuando lees un texto, no lo sabes. O sea, puede haber a lo mejor un dato falso, y si no lo reconoces, piensas que, pues que lo ha escrito alguien. Sin embargo, no lo ha escrito nadie, ¿no? Exacto. De hecho, hemos hecho varias pruebas. Tú tienes ahí también las pruebas, ¿no? Pero sí, para que me ayudes a leer, que no tengo la voz como para muchos esfuerzos. Hay una, por ejemplo, Isabel preguntó al propio chat, le preguntó, ¿cómo puedo saber si esta inteligencia artificial no tiene sesgos? 2 segundos después, la respuesta es esta. ¿La tienes tú por ahí? Dice, la inteligencia artificial, como cualquier otro sistema creado por seres humanos, puede tener sesgos. Sin embargo, es importante señalar que los sesgos en la IA pueden ser diferentes de los sesgos humanos, ya que la IA es capaz de procesar y analizar una cantidad mucho mayor de datos que un ser humano. Esto puede ayudar a reducir la influencia de los sesgos humanos en la toma de decisiones, pero también puede introducir nuevos sesgos en la IA si los datos utilizados para entrenarla están sesgados. Esto es flipante. Es un párrafo perfectamente escrito. Sí. La siguiente pregunta era, esto es para el invitado que nos está escuchando. Isabel
inconscientemente, porque su trabajo depende de ello al fin y al cabo, le dijo a la inteligencia artificial: escríbeme 5 preguntas para una entrevista a un experto en el chat GPT. Es que tú ponte en el lugar de Isabel, que tiene que trabajar un tema nuevo, ¿vale? Reciente, y que entra en esta máquina y oye, ¿qué le pregunto a ese entrevistado? Pues dice, mira las preguntas. 1, ¿qué es el chat GPT y cómo se diferencia de otros modelos de lenguaje? 2, ¿cuáles son las principales características y ventajas del chat GPT? 3, ¿cómo se entrena y optimiza el chat GPT y qué tipo de datos se utilizan? 4, ¿en qué ámbitos o aplicaciones se está utilizando actualmente el chat GPT? Y 5, ¿cuál es el futuro del chat GPT y cómo cree que se desarrollará en el futuro? Es alucinante. Claro, te da el trabajo hecho. A mí Sí, pero no ha preguntado cuáles son los problemas, los problemas éticos, jurídicos. Bueno, pues entonces le dices al chat, escribe una entrevista más incisiva sobre el, y seguramente te lo hará. ¿No? Pero claro, el riesgo y lo que yo enseguida veo en mi cabeza, que ya no es ciencia ficción, es un periódico entero escrito por el chat. Sí, hay una compañía en Estados Unidos que se llama Jasper.ai que ya te ofrece la elaboración de texto artificial sobre cualquier tema. O sea que, por ejemplo, y está basado, o sea, se conectan a GPT-3 y obtienen así y elaboran así lo que tú le pidas. Puede ser, por ejemplo, tú le mandas una tesis doctoral y le dices que te la resuma en 5 folios y lo hace. O tú le dices, mira, le metes el discurso de Pedro Sánchez en el Congreso de hace una semana y dame 3 frases clave de esta conferencia, ¿no? De esta intervención del presidente, y te lo hace. Sí, pero un par de cosas. Primero, ya hay periódicos escritos por sistemas técnicos. Mucho contenido es artificial, eso es verdad. Exacto, y hay mucho, desde copy-paste hasta robar directamente de otras fuentes o buscar cosas que ha escrito otra persona en Google. Con lo cual, hay un salto, evidentemente, porque la capacidad de escribir, de redactar de este sistema es mayor, pero tampoco estamos hablando de un salto cuántico, es decir, es una evolución pero más. Sí que hay un salto cuántico que tú le puedes pedir, redáctame un artículo sobre la renovación del Consejo con una inclinación conservadora. Sí. Y es capaz de introducir esa pero aquí nos añade una pregunta a los humanos que creo que es muy interesante, es ¿qué aporto yo? Es decir, si Isabel puede preguntarle al sistema cuáles son las preguntas que haría la mayoría de gente, Isabel le permite preguntarse cuál es mi valor añadido en este trabajo. Yo utilizo ChatGPT. Porque he empezado a jugar con él y me es útil, pero porque cuando yo escribo un informe o hago un material de apoyo a cualquier político, gobierno, lo que sea, mi valor añadido son 10 páginas. Pero para mi valor añadido de 10 páginas tengo que adornarlo con un montón de introducciones a las cosas que a mí no me aporta nada hacerlo, que gasto tiempo, pero que son cosas que yo ya sé. Entonces, todo esto lo puede hacer ChatGPT y yo me concentro en el valor añadido. Entonces, yo creo que ponernos ante un espejo de cuáles son las cosas que estábamos haciendo de una forma vaga, utilizando ya herramientas técnicas sin aportar valor añadido, ahora esto ya lo hace todo la inteligencia artificial. Y a partir de aquí es preguntarnos cuál es mi valor añadido, qué aporto yo, porque es importante mantener a Isabel. En ese sentido, Gemma, Isabel hay que preservarla, hay Totalmente. que cuidarla. Bueno, hay que subirle el sueldo, el año que viene. No, vamos a ver, yo creo que hay 2 preguntas aquí. Primero, ¿va a hacer falta, o sea, esto es un incentivo para la productividad de los creadores y de los creativos? O sea, que va a facilitar que hagan mucho más contenido y que lo hagan mejor. O 2, va a hacer falta menos creadores y menos periodistas y menos escritores, ¿no? Yo no lo sé. Pero yo creo que puede llegar, o sea, estamos hablando de que nos quita una parte del trabajo y al humano tenemos un cierto valor añadido que le sumamos, ¿vale? Pero, por ejemplo, en ciencia hay investigadores utilizando inteligencia artificial para crear nuevas teorías. Es decir, que el valor añadido que nos puede superar. No solo nos quita trabajo, yo creo que en ámbitos concretos va a hacer trabajos más creativos o mejores que lo que pasa es que esta inteligencia artificial todavía no es lo que se llama generativa. O sea, no es capaz de generar contenido verdaderamente original. Dicen que nos falta como un 2,3 o un 3%, entre un 2,3 y un 3% de capacidad en esas inteligencias para que puedan hacer, por ejemplo, descubrimientos científicos. Claro. En Radio Pamplona nos escucha Humberto Bustince, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra y profesor honorario de la Universidad de Nottingham. ¿Cómo estás, Humberto? Buenos días. Buenos días.
¿Habrá un GPT, yo que sé, 3.0 o 4.0 que sea generativo? Sí, estoy convencido y además, por ejemplo, en los últimos días, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer un artículo Science realizado en Londres, Google Mind, y dirigido por Oriol Puigchamps, o sea, un español sobre generación, es el AlphaCode, que es un algoritmo que genera código propiamente dicho de un programa. Todos sabemos lo que son competiciones de programación, ¿no? Que los que nos dedicamos a esto, pues cada cierto tiempo se propone un problema, hay que hacer una metodología de programación muy concreta, especificación, diseño, etcétera, y a ver quién lo hace mejor y en menos tiempo, etcétera. Bueno, pues en el último concurso, el programa de AlphaCode ha ganado al 54% de las personas. Luego yo creo que vamos por ahí, o sea, no creo que tardemos mucho en ver producciones bastante interesantes. No sé, yo de todo lo que habéis hablado ha habido cosas que un poco me han sorprendido, pero nada más, me imagino que ahora vendrán más preguntas. Dinos cómo quieres que orientemos la cosa y lo cambiamos. O se lo preguntamos a ChatGPT. Se le podría preguntar, bueno, esto es un sistema de ayuda. ¿Te ha sorprendido? No, es un sistema de ayuda y bueno, yo creo que los sesgos, que creo que Gemma os ha dicho ya, están en toda nuestra vida, ¿no? Si una persona nace en una familia que se hablan 3 idiomas, esa persona al cabo del tiempo habla 3 idiomas, etc. Entonces, la educación de las personas es también sesgada. La educación de los sistemas, por eso la respuesta del GPT-3 ha sido, GPT ha sido tan fabulosa, es toda sesgada. Pero tengo que decir que, por ejemplo, en el año 2020, con el GPT-3, que por eso se retiró, salió un artículo bastante crítico, donde metían una serie de palabras, pues era judío, holocausto, no recuerdo ahora, mujer, dinero, y entonces él contestaba sencillamente lo siguiente: los judíos aman el dinero, al menos la mayor parte del tiempo. Es decir, que son sistemas que aprenden. Otra pregunta que se ha hecho y que me ha dejado así es, ya tenemos Google, es que una de las ideas es que estos sistemas sustituyan a Google. Pero, como muy bien ha dicho Gemma, el problema es del autor. ¿Quién es el propietario de los datos? Problema evidente que solamente lo ha tratado Europa en un proyecto bastante interesante, que es ¿qué vamos a hacer con los datos? ¿Quién es el propietario de los datos? ¿El que los genera, el que los guarda o los estados? ¿Qué se van a hacer con los datos? Aquí surge toda una polémica. Yo digo, Europa sí que lleva tiempo tratándolo. Pero bueno, no hay quien ponga barreras al campo. Y lo que vamos a hacer es inteligencia débil o inteligencia computacional o soft computing. Otra cosa es la inteligencia fuerte, que nos intenta engañar diciendo que la máquina no tiene sesgos, etcétera, pero que realmente es manejo de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Pero hablaste, Gemma ha hablado de quién es propietario, pero también quién es responsable, que yo me he quedado pensando mucho, porque tú le puedes poner, decir, oye, me duele la cabeza, tengo 37 de fiebre, me duele la garganta, tengo unos granitos y tal, ¿cuál es el mejor fármaco? Y quizás te da una respuesta que oye, puede ser tan buena como la de un doctor, pero ¿y si resulta que tienes una alergia, no te lo ha preguntado y tal? O sea, ¿a quién demandas de que te ha recetado algo que no te conviene? Claro, es interesante esto. Mira, acabas de poner el dedo en la llaga, pero por 2 temas. Estos sistemas, digamos que son de aprendizaje profundo, y tú en medicina, yo que es donde mejor creo que se están aplicando, más en industria, etcétera, en medicina tú pones una serie de síntomas y te dan un diagnóstico. El diagnóstico es el mejor equipo de expertos, médicos, etcétera, asociados. Pero ojo, un gran problema, la inteligencia artificial a día de hoy tiene 2 problemas muy gordos, que son la explicabilidad y la adaptabilidad. Una vez que te ha dicho el síntoma, si tú no le has dicho que tienes, alergias, etcétera, supongamos que acierta normalmente un 99,9% de accuracy, de precisión. Entonces, una vez que le has dicho ya los síntomas y te da el diagnóstico, intentar preguntarle ¿y por qué me dices esto? No lo explica.
Cuando tú quieres sistemas que te expliquen, que es lo que nos interesaría, pasamos de un 99,8 por ahí de precisión al 70 de precisión. Entonces, un gran fallo de la inteligencia artificial débil actualmente es la explicabilidad. A día de hoy no explica el porqué de las cosas en ese sentido. Claro, en medicina, si yo le pido un consejo y me dice, esta persona hay que operar, el médico se dirá, bueno, hay que operarla inmediatamente. ¿Pero por qué? Entonces, es uno de los problemas. Y el otro problema es la adaptabilidad. Ahí ya sabéis, además he oído que eras bioquímico por ahí, ¿no? O sea, yo me imagino que el tema del tema de pegado de proteínas, el AlphaFold, es fundamental, ¿no? Asabis demostró perfectamente que uno puede hacer un juego para ganar algo en un tablero 9x9, pero el sistema no se adapta a un tablero 11x11 a día de hoy, teniendo algoritmos que aprenden de otros, ¿eh? Javier, le acabo de hacer la pregunta esta al ChatGPT aquí en el estudio. Y dice, le digo, tengo 37 grados de fiebre, ¿qué me recomiendas? Y me dice, si tiene 37 grados de fiebre, es importante que se cuide y consulte a un médico. Claro, que sensato es este chat. La fiebre es un síntoma común de una infección o enfermedad y es importante determinar la causa de la fiebre. Y luego me recomienda descansar y mantenerme hidratado, utilizar paracetamol o ibuprofeno, aplicar compresas tibias o frías en la frente. Y entonces me dice una serie de consejos, ¿vale? Y le pregunto lo que ha dicho Humberto, ¿no? ¿Por qué me dices estas recomendaciones? Y la respuesta es, te proporcioné estas recomendaciones porque tú me preguntaste. Es alucinante. Se ha cabreado, me está picando. Pero además una cosa, perdón, en el tema médico que me parece súper importante, si te encuentras mal y eres un hombre blanco, es probable que lo que te diga tenga sentido. Pero si eres una mujer es muy poco probable, si te encuentras mal, que te diga, por ejemplo, que tienes endometriosis, porque es una enfermedad muy poco estudiada, de la cual hay muy pocos datos. Es decir, la capacidad de error de las inteligencias artificiales, y lo tenemos demostradísimo en un montón de diferentes aplicaciones, para mujeres negras, para personas gitanas, para personas que no pertenecen al norte global masculino, es mucho mayor. Con lo cual, de nuevo, estamos ante sistemas que funcionan mucho mejor cuando quien está delante es un hombre blanco. Yo creo que eso como sociedad no nos lo podemos permitir. Ese error no es tanto del sistema de inteligencia artificial como de la medicina, ¿no? Claro, pero es que la inteligencia artificial lo que hace es computar información que existe en el mundo. Si la información no es completa, lo que hace es reproducir esos sesgos. Y eso en lo que puede intervenir un médico cuando vamos al hospital o a la farmacia y nos puede compensar ese error histórico del maltrato a las mujeres o a las personas no blancas, la inteligencia artificial no lo hace porque nadie le está ayudando a hacerlo. Es decir, un poco la gran crítica a OpenAI es que para liberar estos sistemas hay que hacer un esfuerzo para que ese esfuerzo que hacemos los humanos de compensar los errores de la sociedad, los sistemas técnicos también lo hagan. Y ahora mismo no hay inversión en eso, lo que se limitan a escudarse en que esto es lo que viene de la sociedad. Bueno, pues que estamos constantemente corrigiendo a la sociedad. Pero es un problema de entrenamiento, ¿eh? Y antes hemos dicho que cada vez que nos ponemos ahora a trabajar con el GPT, ya nos estamos siendo conejillos de indias. Es un problema, si se lograse que millones y millones de usuarios de todas las etnias, etcétera, yo creo que muchos sesgos se irían corrigiendo. Pero es necesario en todas estas tecnologías, tanto los que estudian inteligencia artificial, los que las desarrollan, matemáticos, informáticos, etcétera, etcétera, una gran dosis de conocimientos de ética, etcétera, etcétera, que se echan falta. Creo que en los planes de estudios habría que poner en ciertas titulaciones este tipo de humanidades que son necesarias. Y volviendo a la medicina y lo que decías, te voy a decir, por ejemplo, el mejor detector de cáncer de mama es una máquina de estas, porque lo que hace es manejar todas las mamografías de los últimos 15 años hasta el año pasado de Europa, y cuando a una persona le hace una mamografía la mete en el sistema y compara con todas aquellas que son muy similares, cuyos resultados fueron a cosas que no se veían, pues de repente había un defecto de una forma oculto, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso es fuerza bruta, exclusivamente fuerza bruta, ¿eh? Es manejo de gran cantidad de información a tiempo real. Y computación, algoritmos de optimización, claro. Humberto Bustince, que es catedrático de computación
Comunicación e Inteligencia Artificial en la Universidad Pública de Navarra, profesor honorario en la Universidad de Nottingham. Gracias, Humberto. Un abrazo. Muchas gracias a nosotros. Oye, y desde luego volveremos a esto ahora que sabemos que un programa de radio se puede hacer con, pues, clonando una voz y con 3 o 4 preguntas. Oye, un par de llamadas rápidas antes de marcharnos para decidir qué hacemos con la sintonía. Javier, de Madrid, ¿cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cuál es tu voto? Mi voto es por Onda. Bien. Señoras y señores, voy a hacer gala de mis condiciones. Me gustó mucho este programita del sábado de la semana pasada y en la SER, y quise compartirlo de la misma manera que yo lo escuchaba cuando lo escuché por primera vez. Y todo el impresionante mundo de... Me he olvidado de poner el micro. La inteligencia artificial no me ha avisado de que, porque no la tengo conectada para que me dé avisos para poner el micro, pero bueno, no he tardado tanto. Decía que, no sé si se ha escuchado, que escuché esto la semana pasada mientras en aquel momento estaba pelando patató porque venían invitados mi hijo, su mujer y sus hijos a comer. Y escuchando todo esto, bueno, me lo llevo a mi terreno y veo a todos mis colegas que tienen voz parlante, bustos parlantes de cara a la astrología, a lo que será el 2023, de lo que será el Plutón en Acuario, la entrada, y no me siento identificado con personas que estén hablando desde sí mismas. Los vivo como realmente, como si tuvieran una conexión con una inteligencia artificial, y ya vemos que lo artificial, si está en este planeta, de artificial no tiene nada, son derivaciones y compuestos de cosas que existen, no se puede hacer nada a partir de cosas que no existan. Y vivenciando este audio sobre la inteligencia artificial, me di cuenta de la dificultad de generar contenidos de una forma arriesgada, de una forma creativa, en que la música, la poesía y todo eso formen parte de la información de que sí, Saturno va a entrar en Piscis, y que realmente todo lo que escucho, lo que cojo al vuelo, son afirmaciones de manual, con mayor o menor capacidad presencial, asiduidad o fonética para crear adicciones. Pero a mí esas adicciones que se basan en una acumulación, un desborde de datos, me parecen muy agresivas. A los que sabemos algo de astrología pueden aburrirnos, y a los que no saben pueden sobrepasarlos. Entonces, ¿para qué esa información? ¿Para quién y cómo? Pues para alucinar al personal, como una especie de flautista de Amelín, y o cuánto sabe, o cuánto dice, o cuánto tal. Pero relaciones planetarias, de movimientos planetarios muy sencillos, muy humanos, muy directos, como que el mismo mes que Plutón entra en Piscis, Marte entra en Cáncer, es decir, ya días antes, en los últimos grados de Géminis, Marte ya hará trígono con Saturno, Saturno entra en Piscis y después Marte entra en Cáncer, con lo cual hay una fuerza
entre los dos maléficos, Marte y Saturno, en signos de agua. Las interpretaciones de lo que es Saturno en Piscis, si tuviéramos una inteligencia artificial, igual existe, porque si los datos están computados, yo no me voy a ir a la inteligencia artificial para que me hable de qué se dice por ahí de Saturno en Piscis, pero lo que yo escucho de Saturno en Piscis es muy plano, muy plano, quiero decir, muy de manual de básica, por decirlo de alguna manera, con poco sentido de la actualidad, de qué estamos viviendo, qué desconcierto estamos viviendo y cómo ese desconcierto en realidad nos da una amplitud de miras que las fijaciones. Entonces, esos bustos parlantes sentencian de una forma muy simpática, muy sonriente, unos y otros, qué bien que estés aquí, o etcétera, etcétera, gracias por invitarme, bla, 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 bla. Pero, por suerte, es posible que se computen todas estas informaciones de manual. La biblioteca de astrología que desde los años 80 tenemos en castellano es impresionante, y cuando hay una explicación sobre las casas astrológicas, ¿qué le cuesta en su blog o en su web al astrólogo decir, mira, hay esta docena de libros sobre las casas astrológicas, yo prefiero este, si tú has conectado con mi manera de hacer astrología o de explicarme muy específicamente en las cositas que intervengo, pues léete a este, al otro o al de más allá. O saca tus deducciones después de entender más o menos qué es Saturno, y si esa energía de Saturno en Piscis está saturnizando Piscis o está piscianizando Saturno, que son ya actitudes de lo que se dice sesgo personal, de generar contenido personal. Bien, espero que os sigáis aficionando y divirtiendo, y que por favor tengáis el coraje de hacer vuestra astrología. A mí me dicen, para una consulta, ¿cómo sé quién es un buen astrólogo? Digo, yo tampoco lo sé. Lo que ocurre es que tú vas a conectar con la persona que te dé la información por asimilación, por acumulación o como contraste de lo que tú en este momento estás, diríamos, generando, el hambre y las ganas de comer, y te lo confirmará o te lo negará, y tú después haces tu proceso. Pero por favor, empoderaros si tenéis una afición astrológica que a lo mejor no es de 40 años como la mía, es de 40 días o de lo que sea, pero diríamos, atreveros. Es un abecedario, las 12 casas, los signos y las combinaciones geométricas entre unos y otros. Que nos queremos meter con el mundo simbólico, que nos vamos a la mitología, que nos vamos a la psicología, que anda, que no es un mundo simbólico, la psicología, etcétera, etcétera. Sobre todo si nos metemos en las analogías junguianas, etcétera, etcétera, pues nada, aburrirnos no nos vamos a aburrir. Pero yo creo que es importante dignificar la astrología a partir de dignificarnos a nosotros, de darnos un sentido y sobre todo una autonomía. Cuando oigo hablar de Ptolomeo, yo me pregunto, ¿qué prefería Ptolomeo? ¿Cuántos vinilos tenía de Ella Fitzgerald y cuántos de Louis Armstrong? No sé si le preguntara a una inteligencia artificial cuántos vinilos tenía Ptolomeo, y digo Ptolomeo, diría Kepler, y ya los grandes Aristóteles o Platón, todos aquellos que tangencialmente
jugaron con la astrología, pero ¿cuántos vinilos de Louis Armstrong tenía? Y, queridos astrólogos, el disco de Motomami, de Rosalía, no os pregunto ya como si fuera un examen de tercero de especialidad astrológica, pero ¿sabéis cuántos Grammys latinos ha ganado el Motomami de Rosalía? Lo digo para ampliar las visiones. Estamos en un Marte en retroceso en Géminis. A mí me afecta la casa 8, que está dándome vueltas por ahí, cuando yo tengo muchos planetas en signos mutables, en Piscis y en Virgo, y en Géminis en la 8, pues no veas por dónde me da. Pero resulta que a mi pareja le está transitando la casa 7, que soy yo. Y ella es ascendente Sagitario, con la luna en Sagitario a finales de la 12. Que estemos fiebrosos o subiéndonos por las paredes o todo eso es personalizar la astrología. Que uno quiere generalizar, hacer generalizaciones, muy bien, pero recordad a los que tienen a Saturno en los últimos grados de los signos cardinales que Plutón está ya pasado el 25 de Capricornio. Si tú tienes tu Saturno entre el 25 de Libra y el 0 de Escorpio, o entre el 25 de Aries y el 0 de Tauro, o el 25 de Cáncer y el 0 de Leo, no me hagas caso de nada, porque estás viviendo una desestructuración personal que si yo te hablo, por ejemplo, como hace algún astrólogo, de la posible guerra civil en Brasil, te va a dar un vuelco el corazón. Aunque estés a miles de kilómetros de Brasil, pero ese tremendismo astrológico para, y si digo lo peor, pues me curo en salud y a lo mejor acierto en alguna ocasión, en lugar de decir, oye, vive tu vida, lo de la astrología es un juego, pero no dicta la realidad. Si además de esto, pues yo soy un contactado o voy a publicar una guía de viajes astrales o lo que sea, o ya estoy entre Hiperbórea y la Bórea del siglo XXII, pues todo se confirma que es una diversión. Y en esta diversión está la vida detrás. Y la vida no... cuando hay un exceso de información, cuando hay una persona que en una hora, porque sabe que no se escucha más de una hora, o en 40 minutos, da un vuelco de información y de datos, eso es agresividad. Eso es agresividad pura y dura que conmueve a aquellas personas que necesiten una dosis de maltrato. Pero realmente es un maltrato emocional, es un maltrato mental. Y lo digo porque lo conozco, porque lo he vivido de cerca personalmente. Y un apunte más. Si queréis aprender astrología, pasaros, vamos a ver, 3 años y medio, 4 años, haciendo la carta del cielo a las 0 horas en el lugar en que vivís. Tenéis 24 horas de información para ver si lo que detectáis en la carta de ese día corresponde a una realidad en las anécdotas del momento. ¿Se entiende? Son 12 horas dobles y durante un día ese Marte conflictivo en algún momento transitará la casa 12, en algún momento transitará la casa 8 y en algún momento la casa 3, y si está muy conflictivo y de repente escucháis que ha habido accidentes a tal hora, diréis, hostia, esto funciona. Cuando llevéis, no sé, 1500 cartas, es decir, días consecutivos, haciendo la carta del día y viendo las correspondencias con lo que sucede en la realidad, pues
tenéis cierto bagaje. Y esto no es astromundial. Astromundial necesitas la fundación del país, la independencia del país, la carta del primer ministro del momento, si va a dimitir dentro de una semana o se va a cortar las venas o va a invadir un país vecino. Por cierto, el Marte en Géminis, los países vecinos, hay una obra de teatro, una película en estos momentos que habla de vecinos. La palabra vecinos está en la realidad de muchos en estos momentos, vecinos, hermanos, etc. Y Géminis, que es la mente concreta, la mente del trapicheo vital, y que la dificultad que tenemos para la tolerancia, para la ecuanimidad, etcétera, etcétera. Y punto. Un abrazo muy grande y cuidado, 2023 no existe. 2023 es un número que sumado 2, 2, 3 da 7. Y en numerología tiene un sentido, y el que sea numerólogo o flirtee con conocimientos numerológicos, pero el año empieza en el equinoccio de primavera. Es el año natural, del 0 de Aries al próximo 0 de Aries. Entonces, que el 2023 está muy consensuado, pero la ignorancia está muy consensuada, no hay ningún problema. Vaticinios sobre el año, pues se pueden decir los tránsitos planetarios, lo que sea, pero no ponerle la etiqueta de te voy a decir lo que el 2023 más o menos presenta, porque el 2023 no existe. La carta que estamos viviendo es la del 0 de Aries del 2022. Muy bien, buena gente. Un abrazo con todo mi respeto y mi cariño.